En enero de 2026, Ecuador exportó más camarón que petróleo. El camarón alcanzó 728,9 millones de dólares, mientras el petróleo crudo y sus derivados sumaron 609,8 millones. Desde el aire, las piscinas camaroneras parecen lagos geométricos junto a la costa. De cerca, el protagonista es un animal pequeño, frágil y perecedero que debe llegar vivo, sano y trazable a mercados lejanos. Esto no significa que el camarón superará al petróleo todos los meses ni durante todo el año. Significa que ese mes mostró la escala del fenómeno. ¿Cómo convirtió Ecuador un producto tan delicado en una máquina exportadora mundial? Ecuador tenía una ventaja que no estaba en el mar abierto, sino en su costa. En provincias como Guayas, El Oro, Manabí y Esmeraldas, los estuarios, manglares y planicies cálidas ofrecían agua salobre, temperaturas estables y terreno plano para construir estanques. Ahí está una clave. Este camarón no se pesca con barcos en alta mar. Se cría en piscinas controladas, donde se regula el agua, la alimentación, la densidad de animales y el momento exacto de la cosecha. La geografía puso las condiciones. La acuicultura convirtió esas condiciones en producción repetible. La ubicación también ayudó. Las zonas camaroneras están conectadas con carreteras, plantas empacadoras, fábricas de balanceado, laboratorios y puertos como Guayaquil y Pozorja. Eso permite que el camarón salga procesado, congelado y documentado hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Pero Ecuador no llegó ahí solo por tener clima. Durante décadas, productores, técnicos y empresas acumularon experiencia enfrentando enfermedades, mejorando estanques, invirtiendo en genética, alimento, laboratorios y sistemas de control. Se construyó una industria completa alrededor de un animal vulnerable. Y aquí empieza la parte menos visible del imperio. Antes de que un camarón llegue al estanque, ya hubo decisiones críticas sobre reproducción, larvas, sanidad y trazabilidad. El verdadero control empieza mucho antes de la cosecha. Antes de llenar una piscina, la producción empieza en salas cerradas, tanques de agua filtrada y bandejas, donde las larvas son revisadas casi como si fueran un cultivo médico. Allí se observa su movimiento, su tamaño, su resistencia y cualquier señal temprana de enfermedad. La genética entra desde el inicio. Los reproductores se seleccionan por crecimiento, supervivencia y adaptación a las condiciones de cultivo. No se trata solo de producir más larvas, sino de producir animales capaces de llegar vivos al estanque y responder bien al alimento. En esta etapa, la bioseguridad decide cuánto riesgo entra al sistema. Técnicos controlan el acceso, desinfectan equipos, separan áreas limpias y revisan muestras bajo microscopio. El objetivo es detectar bacterias, virus o deformaciones antes de que miles de larvas salgan hacia una finca. El agua también se prepara antes del primer contacto con los animales. Se filtra, se desinfecta, se ajusta su salinidad y se monitorean parámetros como oxígeno, temperatura y pH. Una mala agua inicial puede convertir una siembra prometedora en una pérdida desde los primeros días. Luego aparece una de las decisiones más costosas del negocio: el alimento. La fórmula, la frecuencia y el tamaño de la partícula cambian según la etapa del camarón. Alimentar de más contamina el agua. Alimentar de menos frena el crecimiento. Cuando las larvas salen del laboratorio, ya llevan encima semanas de selección, análisis y control. Pero al llegar al estanque empieza el desafío mayor: ¿cómo se crían millones de animales sin perder el control del agua? Desde el aire, una camaronera ecuatoriana parece una ciudad hecha de agua. Estanques rectangulares, caminos de tierra, compuertas, canales de entrada y salida, y aireadores girando durante horas para mantener vivo el sistema. Cada piscina funciona como una unidad de producción. Allí se controla la temperatura, la salinidad, el oxígeno disuelto, la densidad de animales y la calidad del fondo. No basta con llenar el estanque y esperar. El agua se mide todos los días, porque el camarón crece dentro de un equilibrio muy estrecho. Los trabajadores recorren las piscinas revisando compuertas, observando el color del agua y tomando muestras. En algunas fincas, sensores envían datos en tiempo real sobre oxígeno, temperatura y otros parámetros. Si el oxígeno baja durante la madrugada, los aireadores deben responder antes de que el problema se convierta en mortalidad. La alimentación es uno de los puntos más delicados. El alimento puede representar una gran parte del costo de producción y cada ración mal calculada afecta el margen. Si se entrega demasiado, el sobrante se descompone, consume oxígeno y ensucia el fondo. Si se entrega poco, el camarón tarda más en alcanzar talla comercial y la finca pierde eficiencia. Por eso se usan bandejas de alimentación, muestreos de peso y ajustes diarios. La cantidad cambia según el clima, la edad del camarón, la actividad en el estanque y la respuesta observada después de cada comida. En estas granjas gigantes, el negocio no se controla solo desde una oficina. Se controla en el agua, minuto a minuto. Y aunque los estanques parezcan ordenados desde arriba, una lectura equivocada de oxígeno, salinidad o alimento puede cambiar el resultado de toda una cosecha. La cosecha empieza antes de que el sol caliente el estanque. Las bombas mueven el agua hacia los canales, las redes cierran el paso y los trabajadores coordinan cada maniobra para concentrar el camarón sin maltratarlo. En la orilla, el movimiento cambia de ritmo. El camarón sale vivo del agua, pasa por gavetas
gavetas, hielo y cajas, mientras los equipos pesan, registran y cargan el producto hacia camiones preparados para mantener la cadena de frío. Aquí el negocio deja de depender solo del crecimiento y entra en una carrera contra el deterioro. El camarón es perecedero. Si la temperatura sube, pierde textura, frescura y valor comercial. Lo que parece una cosecha abundante puede convertirse en una pérdida si el manejo falla durante las primeras horas. Por eso todo ocurre con presión logística. Redes, bombas, canales, hielo, cajas y transporte funcionan como una sola línea de producción alrededor del estanque. Cada pausa aumenta el riesgo de daño, deshidratación o rechazo en etapas posteriores. Las horas entre la piscina y el congelador son decisivas. En ese tramo, el camarón ecuatoriano debe sobrevivir como mercancía global, capaz de viajar miles de kilómetros sin perder calidad. ¿Qué ocurre cuando toneladas de camarón entran a una planta industrial? Al llegar a la planta, el camarón entra en una etapa donde cada detalle se mide. Primero se lava para retirar restos de agua, lodo o materia orgánica. Luego pasa por mesas de inspección, donde operarios separan piezas dañadas, cuerpos incompletos o cualquier producto que no cumpla con el estándar del comprador. Después comienza la clasificación. En bandas transportadoras, el camarón avanza hacia equipos que lo separan por tamaño y peso. Esa diferencia define mucho más que una etiqueta. Determina el precio, el mercado de destino y la presentación final. Un lote puede venderse entero, sin cabeza, pelado, desvenado o preparado para cocción, según lo que pida el cliente. En las líneas de pelado, cuando corresponde, la mano de obra y las máquinas trabajan con precisión para retirar cáscaras sin dañar la carne. Más adelante, nuevas inspecciones revisan apariencia, olor, temperatura y presencia de materiales extraños. No se trata solo de producir volumen, la inocuidad decide si el cargamento será aceptado o rechazado. Cada caja lleva información clave: lote, peso, talla, presentación y origen. Esa trazabilidad permite seguir el recorrido del producto desde la finca hasta el contenedor. Para un comprador internacional, saber de dónde viene el camarón y cómo fue procesado es parte del valor comercial. Finalmente, el camarón entra en túneles de congelación. En poco tiempo, deja de ser un producto fresco y se convierte en carga refrigerada, empacada para cruzar océanos sin romper la cadena de frío. Desde los túneles de congelación, el camarón no sale simplemente empacado, sale con una condición invisible que debe mantenerse sin interrupciones. La temperatura constante es parte del producto. Si esa cadena falla, aunque sea por unas horas, el valor del cargamento puede caer o perderse por completo. Por eso, las cajas pasan a cámaras frigoríficas donde esperan a temperaturas controladas. Montacargas eléctricos mueven pallets completos entre pasillos marcados, puertas aisladas y zonas de carga. Cada movimiento está calculado para reducir el tiempo fuera del frío. Luego llegan los camiones refrigerados. En la planta, se acoplan a los muelles, reciben la carga y salen hacia almacenes o directamente hacia el puerto. No transportan solo cajas, transportan tiempo, temperatura y confianza comercial. En carretera, el equipo de refrigeración debe funcionar mientras el contenedor avanza hacia Guayaquil u otros puntos logísticos. En el puerto, la carga entra a patios donde los contenedores refrigerados se conectan a energía. Grúas los levantan y los colocan en barcos que cruzarán el Pacífico, el Atlántico o ambas rutas según el destino. Plantas, carreteras, almacenes, puertos y navieras forman una sola red. Así, un producto delicado puede viajar miles de kilómetros sin perder su valor. Y si Ecuador puede enviar camarón tan lejos, la siguiente pregunta es inevitable: ¿quién lo está comprando? Entre enero y mayo de 2026, Ecuador exportó camarón por aproximadamente 3.892 millones de dólares. Fue cerca de un 12% más que en el mismo periodo de 2025 y confirmó algo clave: el camarón ya no es un producto secundario en la economía ecuatoriana. El principal destino acumulado en esos meses fue China. En mercados mayoristas, restaurantes y plataformas de distribución, el camarón ecuatoriano entra a una cadena de consumo enorme, donde el volumen importa tanto como el precio. Cada contenedor que sale desde Guayaquil puede terminar abasteciendo ciudades a miles de kilómetros, después de cruzar rutas marítimas hacia Asia. Pero China no es el único mapa posible. Otros cargamentos viajan hacia Europa y Norteamérica, donde supermercados, importadores y procesadores compran camarón congelado bajo estándares distintos de tamaño, presentación y certificación. Esta demanda global convirtió a Ecuador en un proveedor estratégico. Sin embargo, el mismo comprador que puede empujar el crecimiento también puede concentrar el riesgo. Si un mercado tan grande cambia sus precios, sus reglas o su ritmo de compra, el impacto se siente desde el puerto hasta la piscina camaronera. El camarón puede superar al petróleo en ingresos, pero no funciona como un pozo. Está vivo, respira bajo el agua y puede perder valor en cuestión de días si algo falla dentro de una piscina. El primer riesgo es biológico. Enfermedades como la mancha blanca o el síndrome de mortalidad temprana
temprana pueden propagarse rápido en sistemas intensivos. Por eso las fincas modernas vigilan oxígeno, salinidad, temperatura, amonio y presencia de patógenos con análisis constantes. Una caída de oxígeno en la madrugada no es un dato técnico. Puede significar miles de animales muertos antes del amanecer. El segundo riesgo está en los costos. El alimento balanceado suele ser uno de los mayores gastos de producción, porque cada libra de camarón depende de proteínas, harinas, aceites, logística y formulación. A eso se suman energía para bombeo y aireación, mantenimiento de compuertas, laboratorios de larvas, hielo, transporte frío y seguridad en rutas y empacadoras. También está la presión ambiental. La expansión camaronera causó daños históricos en manglares ecuatorianos, especialmente cuando se transformaron zonas costeras antes de que existieran controles más estrictos. Hoy la industria opera bajo mayor regulación, vigilancia satelital, auditorías y certificaciones que exigen trazabilidad y mejores prácticas. Esa diferencia importa porque el mercado internacional ya no solo compra volumen, también revisa origen, impacto y cumplimiento. Fuera de la finca, el precio cambia por fuerzas que Ecuador no controla. India, Vietnam, Indonesia y otros productores compiten por los mismos compradores. Si aumenta la oferta global o un mercado reduce pedidos, el precio por libra puede caer mientras los costos locales siguen subiendo. Por eso el gran desafío ya no es solamente producir millones de camarones. Es mantener agua estable, sanidad controlada, costos competitivos, reputación ambiental y acceso comercial. Si el camarón ya es una potencia, la pregunta real es cuánto más puede crecer, sin perder el control. Gracias por acompañarnos. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta cadena te sorprendió más. El camarón ecuatoriano cabe en una mano, pero detrás de él existen laboratorios, estanques, alimento, sensores, fábricas, congeladores, puertos y barcos. Ecuador no convirtió un animal pequeño en un gran negocio por casualidad. Construyó una máquina capaz de llevarlo, congelado pero lleno de valor, hasta el otro lado del mundo.